Pues fíjate que yo no recuerdo una pérdida así de fuerte de niño. Cuando mi abuelo falleció, no recuerdo haberlo vivido de manera difícil, a pesar de que lo admiraba mucho. Él había peleado en la revolución, ¿no? Para mí era admirable por eso. Era pintor, era medio mochilero, ¿no? Se iba a Oaxaca, hacía pinturas de Monte Albán, las vendía con los turistas gringos y con eso juntaba para regresarse. Entonces lo admiraba mucho, pero no hubo una situación de pérdida, ¿no? Quizás como no la experimenté de niño, de adulto me costó mucho la partida de mi abuela, ¿no? Pero no sé si eso también tenga que ver con el abandono que a veces sientes de esa figura. Mi caso, mi abuela fue la que me crió en la primera infancia. Por enfermedad me mandaron fuera del DF, viví con ella en un pueblo del Estado de México. Y me acuerdo que una vez en una terminal de autobuses de otro pueblo para ir hacia el DF, me quedé, bueno, nos separó la gente, nos separó la multitud. Para mí fue un susto muy fuerte porque pues estaba en otro lado, ¿no? Dije, bueno, ¿y acá qué voy a hacer? Si se va mi abuela, se me va, se la lleva el camión, ¿yo qué voy a hacer, no? Dije, si estuviéramos en el pueblo de ella, le pido ayuda a algún vecino, pero aquí, ¿a quién qué hago en otro lado, no? Y pues de ahí como que, no sé, de joven, de adolescente, sientes que no necesitas de nada de nadie, hasta que ella falleció. Entonces sí fue para mí difícil el sobrellevarlo. Yo creo que quizás el no haber mantenido una relación cercana con ella sus últimos años. Y es algo que puedes, bueno, que sí obviamente me costó trabajo perdonármelo a mí mismo, pero que después evité cometer el mismo error con otras figuras, ¿no? Entonces, pues bueno, se puede trabajar, pero por supuesto que en el momento sí te pega, ¿no? Sí te pega la pérdida de la persona que fue significativa para ti en tu infancia, ¿no? Sí, 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 es importante, digo, porque es ese historial, como les decía, de separaciones o de sentimiento de abandono, que es, les digo, es diferente. Las separaciones a veces, pues hasta tú las puedes decidir, pero cuando tú te sientes que te abandonaron, que estás solo, que estás indefenso, eso es muy diferente. Marta nos dice, mi abuela murió cuando yo tenía 10 años y un día antes de morir nos arrimaron a su cama, a mí, hermano y a mí. Nos dio la bendición y al día siguiente ya estaba en el ataúd, en medio de la sala de la casa. Por el momento no sentí la pérdida hasta días después que ya no la veía en la casa. Pues sí, ¿verdad? Por la ausencia que precisamente pues llega a ser este punto. Pues ya se vino la tormenta aquí a esta parte de Guadalajara, en Ya estoy Zapopan. escuchando, se oye. Sí, sí se oye. Se Muy bien. oye organizada. Da un poco de miedo, dice aquí. Bueno, pues entonces aquí vamos a ver un esquema. Perdón, ¿lo pueden ver? Sí, Sí, ¿verdad? Y con granizo, ¿eh? sí, ya escuché. Como tengo aquí un poquito de domo, por eso se escucha fuerte. Pero voy a hablar un poquito más fuerte para que me escuche más yo. Dice Igualito. Marrón, en el 2006 dice el apego como fuente de resiliencia o vulnerabilidad, ¿verdad? Por un lado nos dice que si tenemos una base segura, que nosotros nos sentimos, les digo que esta parte tiene mucho que ver con los nutrientes, ese caldo de cultivo que tenemos alrededor, unos padres que nos atienden, que nos dan, te vino fuerte, me voy a meter en algún cuarto por ahí, voy a apagarle tantito aquí, porque si no, o si me escuchan. ¿Sí, sí me escuchan? Bueno, entonces aquí me quedo. Dice. Bueno, es esa base segura, es ese caldo de cultivo que hay a nuestro alrededor, que tenemos hermanos. Esto no quiere decir que todo, o sea, que todo esté bien. Obviamente va a haber dificultades, va a haber cuestiones de, pues, la familia, los amigos, etcétera. Pero de alguna manera nosotros nos sentimos seguros. Esto hace también pues que se pronuncie esa situación de resiliencia, que nosotros, a pesar de que tengamos situaciones negativas, por ejemplo, yo les decía, era la muerte de mi abuelo, pues a nosotros me acuerdo que nos dejaron solos con las señoras que estaban haciendo la comida, porque fueron a dejar el cuerpo,
Pero yo recuerdo que con mi hermano, el otro, con el que les digo que me llevaba más, era así como, nosotros estábamos jugando, cantando, como estábamos como de vacaciones, porque nos fuimos a donde vivía a su casa, y pues él tenía así terreno y podíamos correr y subirte a los árboles, ir al pocito, o sea, cositas así que de alguna manera pues te daban. Entonces tenías ese soporte. Entonces, a diferencia de cuando tienes una base insegura, donde las personas o donde está a tu alrededor no estás seguro de tener a alguien que te respalde. Eso es algo muy importante. Esa parte que te dé su aprecio, que te dé esa seguridad, porque entonces te sientes vulnerable, dice. Y esas dos respuestas puede ser ante una adversidad, la situación va a generar, por una parte, en esa parte puede generar sufrimiento, porque sí vas a sufrir. Y digo, el sufrimiento no se ahorra porque seamos buenos, no seamos buenos, seamos resilientes, no. Siempre va a haber un momento, pero el sufrimiento se va a poder manejar de una mejor manera, ¿sí? En cambio, si vienes de una base insegura, si tienes cierta vulnerabilidad, pues, ¿qué es lo que pasa? Puedes generar ansiedad, depresión, en este caso, de los primeros síntomas, y que sea como que lo mejor en un momento dado, pero pues también hay situaciones esquizas, ¿sí? Donde las personas de alguna forma se van haciendo, eh, pues elaborando en su mente otro tipo de reacciones como agresivas, precisamente una persona que se maneja con demasiada ira, pues es una persona que no puede aceptar su realidad, ¿sí? Que está en contra de esa realidad y entonces por eso lo saca con enojo. Entonces sí hay un cierto desorden en la personalidad porque son personas demasiado inseguras. Y una persona, por ejemplo, alcohólica, ¿sí? Es una persona muy insegura, que por ahí es lo que por eso necesita esa adicción pues para sentirse más seguro y sentirse, entre comillas, un poquito mejor. Y así personas que en un momento dado, mitómanas, ¿sí? Una persona mitómana, ¿por qué miente? Porque necesita tener cierto estatus, cierto momento, digo, para sentirse segura. Y así nosotros encontramos diferentes características de personalidad. Les digo, desde las adicciones hasta comportamientos desafortunadamente pues fuertes. Nosotros nos preguntamos, por ejemplo, ayer que nos mandaba Flor, creo que nos mandaste tú lo de la pedofilia, ¿verdad? O sea, ¿qué hay detrás de la mente de personas que transgreden desde ese momento con esa violencia? Obviamente también hay mucha inseguridad, muchas de las veces también fueron sujetos a esa violencia, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con ellos? ¿Sí? Que no lo han podido resolver o no se ha resuelto de una manera y lo vieron desde otro lente que lo que hacen es repetir esa misma agresión. Entonces, nos damos cuenta entonces que precisamente esto del apego en las personas, pues va dando pauta para que las personas pues lo puedan vivir de una manera más resiliente, donde les digo, ser resiliente no quiere decir que no vas a sufrir, quiere decir que vas a tener mejores herramientas para salir. Es como decir, ¿verdad? No sé si se acuerdan, había una lectura en la primaria, no me acuerdo cómo se llamaba la niña, pero una chica positiva, que decía que si llovía, pues se quedaba en su casa y cosía, y si había sol, se salía y corría, y jugaba con las mariposas, o sea, esa parte de poder hacer de lo que te llega a la vida, pues darle una solución. Entonces, les digo, una persona resiliente no esperemos que no sufra, sino que sufra de una manera más consciente y que eso que la hace sufrir en un momento dado, pues pueda tener las herramientas para salir. Por el otro lado, pues está, como les comentaba, esta parte de la psicopatología que se puede ir desarrollando en las personas. Algunas que llegamos a ser funcionales, ¿verdad? Pero hay otros que transgredimos ya las normas de convivencia y pues eso ya es la violencia.
la violencia en todos los sentidos, pero que se denotaba o se denota más, pues obviamente en la violencia física. La parte, por ejemplo, de la codependencia, eso llega a ser una patología. Realmente, si yo no estoy, si para yo estar tienes que estar tú, pues realmente es una situación difícil que no solamente le da sufrimiento, sino que llega a una cuestión de una dependencia enfermiza. Sí, me imagino que han conocido casos de ese tipo, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a ver otro cuadrito. Dice, de la vulnerabilidad a la enfermedad, también desde marrón. Es aquí, dice, cuando una persona se siente vulnerable. Perdón, perdón, es que no me quedó muy claro lo de las representaciones, las constelaciones representacionales, Ah, perdón. Sí, no. Dice positivas o aquí, negativas. es que no lo leí, me seguí nada más con la Ah, explicación, perdón. disculpa. La relación entre apego y psicopatología pueden ser comprendidas como el resultado de la interacción entre las constelaciones representacionales. Sí, de lo que tú tienes a tu alrededor, tú cómo lo representas. ¿Sí? Por ejemplo, para mí, esta parte de la lluvia sí me da cierto nerviosismo a mí en este caso porque siento que no me escuchan, pero ya a ustedes decirme que sí me escuchan bien, ya baja mi nivel de ansiedad. Yo lo represento así. Para otra persona más vulnerable, por decirlo así, diría, no, yo ya no puedo dar la clase así. Y me distraigo porque tengo acá. No, entonces, es otra forma de reaccionar. Una parte es de todo lo que hay alrededor de ti, y generalmente es como cuando una persona, cuando nosotros queremos resaltarle lo propositivo que puede haber eh, en, al lado de decir, ah, mira, es que tienes los hijos, tienes esto, tienes una casa, lo que sea, y la persona no logra ver esos beneficios, obviamente por el dolor que pueda llegar a tener, pero también porque a veces no los notas, ¿sí? No sé si ustedes en algún momento dado, eso pasa mucho cuando hay la parte depresiva, de que no valoras lo que tienes. Y tú dices, ah, pues es que yo ya tengo una carrera universitaria, o ya tengo esto, ya los logros que tú has tenido, porque todos en algún momento dado hemos tenido logros, ¿sí? Tal vez no todos vamos a sacarnos un Nobel, pero hemos hecho algo, ¿sí? Relacional, empático con las personas, no sé, algo propositivo. Pero cuando nosotros mismos no nos los valemos, es una parte desafortunada para la persona porque no lo percibe para sí. En cambio, hay otras personas que sí lo toman en cuenta y nunca lo dejan de tomar en cuenta, nunca dejan de tomar en cuenta que están en un momento dado con esa, pues con las opciones de vida que tienen, les digo, es la parte que tienen que tomar en cuenta. Obviamente, dice aquí las circunstancias actuales en las que uno vive y que también, les digo, no es lo mismo ahorita que estamos en la pandemia, ¿sí? De que esto añade o agrega una situación de vulnerabilidad. Les digo, nosotros ya estamos pasando de una etapa en la que nosotros nos damos cuenta de que fue de menos, obviamente, a más, porque al principio era muy lejano, estaba hasta China, estaba por Europa, pero después, cuando ya se vino para acá, nos sensibilizó un poco, ¿sí? Pero de todos modos hay muchas personas que no están sensibilizadas. Pero cuando ya te toca al lado, yo le estoy diciendo, tengo dos amigos o dos personas muy cercanas que ya fallecieron, pues ya está aquí, ya no me puedo idealizar que no está, y es una situación de estrés de decir, oye, pues sí tengo que tomar cuidado. Entonces, esa parte de las circunstancias actuales y de cómo me toman. Yo me entero de esta parte en una situación donde yo estoy médicamente bien, ahorita aparentemente. No es lo mismo que me tome si yo ya estoy enfermo con síntomas y que diga, ay, ya se están muriendo dos, mi ansiedad va a crecer. ¿Por qué? Porque yo también estoy teniendo síntomas. Y si me entero que la gente se está muriendo, pues es lógico que yo también incremente mis niveles de ansiedad. Y la etapa del ciclo vital, ¿sí? La etapa del ciclo vital en el que cada uno de nosotros estamos viviendo también es de suma importancia. ¿Por qué? Porque algunos, pues van para arriba, ¿sí? Daniela, que está empezando su carrera, que está con todas las ideas de cuando uno empieza la carrera, de decir, ah, mira,
todas las sorpresas y que quieres conocer, pues me imagino que también cambia un poco ahora que ve que la representación social de un médico ahorita también ha cambiado, ¿sí? Y sobre todo la vulnerabilidad en salud también cambia, ¿verdad? Entonces, sí es un punto importante, porque también ya una persona de mediana edad o una persona que ya está, eh, decía ayer Ignacio, dice, pues ya es como todos, mientras más vamos creciendo, nuestro futuro se hace más corto y nuestra historia se hace más larga. Entonces, sí es importante el cómo en el ciclo de vida que nosotros estamos, pues apreciamos, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en mi etapa de universidad, con la señora que me rentaba el departamento, siempre decía, Cliserio, dice, disfruta, dice, porque la juventud, dice, es el divino tesoro, dice que solamente nos llega una vez. Y sí es cierto, sí, ya me llegó, pero no voy a pasar llorando porque ya no soy tan joven, porque pues ya cuando fui joven lo hice, lo viví, lo disfruté, y ahora me toca disfrutar otra etapa donde tal vez tengo más responsabilidades conmigo mismo y con la sociedad. Entonces, que tal vez no las tenía yo antes. O posteriormente, pues se van a vivir de una manera diferente. Perdón, sí, me estaba saltando eso. ¿Contestado, Daniel? Sí, gracias. Dice, entonces vemos otro cuadrito también interesante de este señor que nos pone de la vulnerabilidad a la enfermedad. Dice, cuando una persona está vulnerable, se siente vulnerable, obviamente pasa la flecha al déficit de regulación afectiva, ¿sí? En este caso. Y es como ese círculo vicioso, ¿verdad? Entre me siento vulnerable y ese déficit de cuando yo me siento regulado en mi autoestima, me siento regulado en relación, me siento equilibrado en mi autoestima, me siento equilibrado con la relación con los demás, pero cuando estoy vulnerable, obviamente que baja mi autoestima, baja mi relación con los demás, y eso de alguna manera me puede llevar a una enfermedad mental, ¿sí? O psicosomática, ¿sí? Que es precisamente cuando está el estrés, ¿sí? Cuando, que ya lo vimos la vez pasada, ¿no? Cuando nosotros estamos sobre todo en esa parte de distrés, donde nosotros tal vez no confiamos tanto en nosotros, donde de repente nuestras capacidades, le ponemos duda a nuestras capacidades, y que eso aunado con factores desestabilizantes, ¿sí? Como en este caso puede ser la pandemia, como puede ser ya una enfermedad, como puede ser un despido, como puede ser un cambio, o sea, algo que te desestabiliza, pues va a llevar a esa enfermedad mental o psicosomática. Les digo, mucha gente se la vive con depresión o con rasgos depresivos, pero hay otros que esa inestabilidad se maneja, por ejemplo, con colitis, con gastritis, ¿sí? Con dolores de cabeza, con alguna enfermedad de la piel, por decirlo así, algo que está desestabilizando tu cuerpo y entonces esa situación de sentirnos vulnerables. En ustedes, ¿cómo se manifiesta situación de vulnerabilidad? ¿Cómo lo viven? ¿Sí se han sentido vulnerables o no? Ay, ¿O en qué claro. momento se sienten vulnerables? Con dolores de cabeza y luego me entra de repente la ansiedad y me encabrono, pero con ganas. Entonces, y pues a veces también, por ejemplo, últimamente recae en la parte del estómago, no como, o sea, cuenta, no es colitis ni gastritis, es una incomodidad, como querer digerir algo que está ahí atorado. Que está ahí atorado. Pero, por ejemplo, estos son tus resultantes, pero ¿a ti qué te hace sentirte vulnerable? ¿Los reconoces en ti? Digo, Sí, porque a veces esa parte es la que nos cuesta, o sea, nosotros nos sentimos así a veces como todopoderosos, pero cuando nos sentimos vulnerables, obviamente hay un bajón, pero ¿qué es lo que me hace sentir vulnerable? Eso es... por decirte aquí, ¿no?
Aquí en general hay desorden en la ciudad, desorden. O sea, desorden del tráfico. Hay un malecón muy bonito donde acostumbramos a ir a caminar y demás, ¿no? Y hay una ciclovía, pero resulta que los que utilizan la ciclovía, pues les da por usar el andador, pero usan el andador a todo lo que da. Entonces, necesitas cuidarte ahora sí que por detrás y por delante, porque no sabes ni por dónde te van a llegar. Traen unos faros, o sea, que te dejan toda encandilada, como aquellas cámaras, ¿te acuerdas que tomaban y el flash, así? Entonces, a mí eso me causa mucho enojo y mucha frustración, o sea, que digo, que la fregada, y les digo, ahí está su ciclovía, ahí está su ciclopista, váyanse, bájense, y así estoy, ¿no? Y entonces mi esposo me dice, ¿y qué? ¿A todos les vas a decir? Sí, a todos les voy a decir. A quienes se crucen y yo venga en el andador, les voy a decir. Entonces, sí lo hago. Entonces el otro día me dice, bueno, ¿y qué vas a ganar con eso? Algo voy a ganar. O sea, voy a sembrar algo, por lo menos en una persona, que me va a costar trabajo, que muchos, sí, de hecho, muchos, no, el COVID y que la madre empezaron, y digo, ¿qué estás haciendo aquí? Si tienes miedo al COVID, entonces, ¿qué haces aquí? Vete a tu casa. A otros les decía, ¿quiere ir para el otro lado? Pues bájese de la bicicleta y camine porque esto es un andador. Ahí hay letreros donde ahí tiene tachado que no motocicletas, no bicicletas y así no ese tipo de cosas. Uh-huh. Y hubo, haz de cuenta, dos muchachitos, porque la mayoría son jóvenes. Uno sí me dijo, ay, discúlpeme, señora. Y otro me dijo, sí, está bien, tiene razón. Porque para ir de una ciclovía a otra, tienen dos opciones. Una es continuar por el andador o bajarse y atravesar la calle, que son, ¿qué te gusta? 100, 200 metros, y atravesarse para conectar con la otra ciclovía. Entonces, yo ese tipo de cosas soy muy insistente. ¿Y dónde está tu vulnerabilidad? Porque me perdí. La vulnerabilidad es que no hagan caso, pues, que diga, bueno, estos chamacos, o sea, tú te sientes vulnerable cuando no te hacen caso. Que no me hacen caso y además que yo que vamos, así como yo, va mi esposo, van otras personas, caminamos y dices, o sea, yo voy en el andador, voy con la seguridad de que estoy a gusto y de repente, como te digo, ay, me tengo que cuidar porque vienen de la derecha, de la izquierda, al frente y atrás. Entonces, a ver qué pasa, pues, o sea, dijeras, no hay otro lugar donde ir, pues bueno, te organizas y ya sabes y yo ya decido si sí voy o no voy. Pero si hay un lugar para las bicicletas, pues ¿sí? Que se use. Exactamente, entonces, así como en ese orden, ese tipo de cosas, ¿no? Que digo, Claro. ¿por qué? Porque corro el riesgo de que lleguen y como me dijo mi esposo, un día te van a dar un fregadazo, pues igual sí me lo van a dar, no lo sé, ¿sí? Pero ese tipo de cuestiones me cuesta mucho trabajo aquí. Sí, a mí. Les digo, esa parte de vulnerable, pues obviamente ahí te sientes vulnerable por tu integridad física, ¿sí? Exacto. Pero, por ejemplo, cuando ustedes se sienten de alguna manera, ahí es como un poquito más sencillo, porque bueno, lo haces, etcétera, puedes hacer algo, pero a veces esa vulnerabilidad emocional, ¿sí? Que es la que en un momento dado Eso obviamente te causa estrés, y te causa estrés porque la gente no te hace caso. Exacto. Eso sí lo entiendo. Pero también cuando es una vulnerabilidad emocional, cuando nos sentimos vulnerables, cuando nos sentimos frágiles, por decirlo así, Marta lo pone ahí, dice, pues cuando piensa en su enfermedad, no entendí bien, o cuando piensa en que no va a tener a alguien a su lado, por decirlo así. Esa parte vulnerable cuando tú sientes que estás en posibilidad de enfermarte, ya sea de COVID, cuando en un momento dado te sientes vulnerable cuando no tienes cuando no cuentas con nadie para platicar de tus cosas, te sientes vulnerable cuando te abandonan, cuando te dejan, te sientes vulnerable. Te digo, esa parte o esa sensación de vulnerabilidad
que precisamente hace que se haga un estrés y que ahí es la respuesta, ¿no? Les decía ayer antier, de que es pues desde donde nosotros tomamos como nuestra bandera de cómo seguir o cómo hacer las cosas, ¿sí? Muy bien, entonces nosotros seguimos con esto. ¿Hay alguien que quiera aportar algo? ¿No? Muy bien. Esto está padrísimo. Los tipos de, en este caso, de apegos que podemos encontrar, ¿sí? Y es muy interesante esta parte, porque aquí nosotros vamos a ver precisamente cómo de alguna forma nosotros pues estamos manejando esos apegos. Ayer hablábamos y vimos con esas personas que son importantes para nosotros, que tienen un significado pues importante y porque tenemos relación con ellos. Les decía, esto va relacionado a lo que a lo que les hablaba también, de que hay para hacer duelo tiene que haber una pérdida. Tenemos que nosotros tenemos que tener un sentimiento de pérdida. En este caso, por ejemplo, yo les comentaba, hay una sensación de pérdida y de vulnerabilidad cuando me dicen, es que un amigo tuyo de la secundaria y la prepa de tu salón se murió. Realmente yo no tenía mucha relación con esa persona, después ya de 20 y tantos años que nos separamos. Lo vi hace 2 años porque, les digo, se casó con una otra compañera y falleció su mamá y fui a los 9 días, me parece, a saludar y a presentar el pésame y ahí pude platicar con ellos. Yo ni sabía que ellos estaban casados, o sea, no era una relación cercana. Ahí es lo importante de identificar qué es lo que pasa. Una, muere de COVID y la relación es que tiene mi misma edad, ¿sí? Entonces, realmente lo que me despierta la sensación no es por la persona, siendo realistas, es por lo que representa su muerte. Su muerte representa la realidad de una enfermedad que se está viviendo, ¿sí? Eso es lo que representa. Y representa un espejo para mí, porque me dicen, mira, se está muriendo alguien de tu edad, que tú conoces, ¿sí? Entonces, sí se entiende entonces esta parte si hay una pérdida, hay una vulnerabilidad, pero no hay una situación de duelo, en este caso, para con el muchacho, que obviamente mi respeto y mi aprecio por la familia, pero obviamente que a mí no me va a doler tanto como a ellos, porque yo ni convivía. Sí, sí me estoy dando a entender con lo que les quiero decir, que a veces eso es lo que tenemos que entender en las personas. Realmente sí te va a doler, pero realmente es qué representa ese dolor que tú estás sintiendo, que tú estás teniendo por parte de una realidad que estás viviendo en este momento. Entonces, es la parte también ya les había comentado que de acuerdo a las teorías de Gestalt, precisamente es que tanto nosotros nos sensibilizamos. Y sensibilizarnos no es que lagrimemos, es que nosotros sintamos, sí, o nos permitamos sentir lo que tenemos en este momento. Entonces, nosotros vemos que hay un tipo de apego que se le llama el tipo seguro o el tipo autónomo, ¿sí? Este tipo de apego, ¿qué es lo que representa? Cuando yo tengo conciencia de que tú eres tú y yo soy yo, ¿sí? De que tú tienes tu vida, tus pensamientos, tus intenciones, tus deseos, tus sueños, tus fracasos, tus éxitos, tus frustraciones, y yo tengo las mías, ¿sí? Y yo tengo conciencia de que compartimos momento de vida, pero va a llegar un momento en que nos podemos separar. Y tú vas a seguir siendo tú y yo voy a seguir siendo yo, aunque nos separemos. Esto es así como que el máxime maduración del apego, ¿sí? Porque generalmente nosotros queremos perpetuar la felicidad, el gusto, esas sensaciones. No queremos perdurar los enojos, ¿verdad? Ni los pleitos, esos generalmente no. Pero sí esta parte del trabajo de hacerlo. ¿Cómo se hace esto? Pues obviamente con un desarrollo, un buen desarrollo, una buena formación humana. ¿Alguien la alcanzará? Seguramente que sí,
¿sí? Estas almas libres y potentes de cualquier atadura, ¿no? Una persona desapegada. Es difícil a veces porque por la parte afectiva. Les digo, por eso nosotros sabemos, y este es así como el culmen de hacia donde queremos llegar, cada uno de nosotros podamos vivir de una manera independiente, pero la cuestión del afecto es lo que en un momento dado, pues, hace que queramos perpetuar y es lo que en un momento dado también hace sufrir, ¿sí? En una familia. Y les digo, y es imposible que no quieras, ¿sí? Nada más que cuando tú quieres y sabes que la persona es mejor que se vaya o en un momento dado que fallezca, hay lo que se llama, por ejemplo, las muertes esperadas. Una muerte esperada es aquella que tú sabes que es mejor que la persona pues ya no esté sufriendo, ¿sí? Y entonces, aunque te duela y aunque la quieras, pues sabes, está para allá. En cuestiones de convivencia, a veces hay personas que te llevas bien con ellas, etcétera, pero realmente a veces es tan diferente la parte de el, ¿cómo se llama? Del cómo vives y que dices, no, pues mejor tú por tu lado y yo por el mío, y así tú haces tu vida y eres feliz con lo que tú piensas, con lo que tú tienes, y yo también por mi parte. Ah, por cierto, les iba a contar, porque como les había contado precisamente del apego de los amigos, ¿se acuerdan? Ok, si me puedes mandar fotos por afuera y con la caja abierta. No es para nosotros, ¿verdad? No es para nosotros. Les estaba contando de los amigos, pues precisamente como se están muriendo los amigos de mi generación, pues que me habla el que era mi mejor amigo de la secundaria. Me extrañó, porque realmente ya nosotros ya no teníamos comunicación, y me habló como siempre me había hablado, ¿no? Entonces, pero en su discurso escuché que lo que tenía era ansiedad. Prácticamente estaba viviendo una situación de ansiedad porque él está más cerca de donde se están muriendo y obviamente que le pega, ¿sí? Y como ha sido una persona solitaria, que él mismo es el que se ha separado de nosotros, como que ahora así, casi era una llamada de intervención en crisis, porque estaba ansioso por la muerte del compañero, porque estaba ansioso porque pues ya no está haciendo sus actividades de siempre, porque está ansioso porque sus redes de apoyo que él pudiera haber tenido, él pudiera tener, pues se da cuenta que él mismo pues se ha alejado. Y entonces, pues casi fue una llamada de despedida, porque si se moría, pues quería que yo supiera que él me aprecia y que aunque está lejos y ya no me habla mucho, de todos modos soy una persona importante. Entonces, fíjense que también estaba viviendo eso, lo estaba escuchando, no es que no le diera importancia, pero me acordé de ustedes, dije, porque pues les acababa de hablar de eso, de una relación que sí, yo respeto y quiero mucho al compañero, pero lo quiero más en el recuerdo por lo que vivimos que por lo que actualmente somos. Pero al hacer esta manifestación, bueno, pues confirma mucho de lo que yo creo que está pasando psicológicamente con él, pero pues también yo ya le he dado así como muchas orientaciones de vete a terapia, hace esto, hace aquello, y nunca lo hace, entonces pues veo que pues realmente no, o bueno, hasta este momento. Ayer que lo sentí vulnerable, porque eso fue la palabra, fue una situación vulnerable, sí veo que precisamente pues le hace falta muchísima terapia, muchísimo desarrollo, pero como les decía, nadie lo puede hacer si la persona no lo decide. Entonces, tocando la parte del apego seguro, donde la persona, digo, tú sabes que tú estás, yo sé que tú están los afectos, pero pues cada quien sigue su vida. Les digo, todos en algún momento dado podemos llegar a experimentar con ciertas personas, les digo, pero nos va a costar más trabajo. Si nosotros pensamos como en el ejercicio que estaban haciendo ayer de las personas importantes, pues claro que nos damos cuenta de que pues hay algunas cosas que nos va a costar soltar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no queremos. Les digo, ¿qué es lo que pasa con los papás? Mónica, es una situación de dolor, de insatisfacción, de mucho rabia y enojo cuando el hijo fallece, ¿sí? ¿Por qué? Porque no están en esa disponibilidad, o sea, no lo ven y obviamente que es lógico que no lo vean, que es parte,
parte de la enfermedad, de lo que les decía, de la muerte de los niños, de todo, de cómo se ve, o de cualquier persona que es realmente significativa, esa persona, y que en un momento dado, pues lo puedas ver, ¿no? Y que haya otra relación con estas personas. ¿Sí se entiende entonces qué es el apego seguro o autónomo? Sí, entiendo que sí, no dicen que nada, pero el tipo evitativo. El tipo evitativo es una... Perdón, otra vez, que cuando hay afecto es natural que pueda existir apegos. Es natural, sí, pero generalmente tú lo vas a poder superar porque sabes que esa persona está allá, o sea, hay una división, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, aquí más adelante en el tipo preocupado, porque el tipo preocupado y el tipo irresuelto o desorganizado es el tipo ansioso, ¿sí? Y vamos a ver ese ahorita. Pero en este caso, digo, sí está la parte del afecto, pero por las características de la personalidad y por lo que pueda, por las herramientas que tenga, es un apego seguro. Les digo, es un apego seguro, es un apego autónomo, digo, porque cada quien sabe dónde está. Yo sé que mi existencia, les decía ayer, es de mi piel hacia adentro, ¿sí? Pero cuando yo no divido entre lo que soy yo y lo que es mi mamá, o lo que soy yo y lo que es la esposa, o lo que soy yo y lo que es los hijos, y saber que tenemos rumbos, obviamente no es lo deseable, ¿sí? Pero es así como que, pues órale, el hijo llega, lo crías para la vida y se va, ¿sí? Por eso es muy importante en la terapia familiar esa etapa del nido vacío, ¿sí? Porque es esa cuestión de donde tú, mientras el niño está en edad escolar, en etapa dependiente, pues tú eres el responsable de hacer una persona con valores, con un buen desarrollo humano para que se pueda valer. Pero cuando ya el muchacho toma sus cosas, sus ideas, etcétera, y se va, pues se va a hacer la vida y obviamente que queda esa sensación en las personas de si lo hicieron bien, si lo hicieron bien, si mejor, lo que les decía, que a veces en ese apego preocupado, ansioso, pues lo retienen. Pero ahorita lo comentamos. El tipo evitativo es cuando tú ya sabes, ¿sí? Que te relaciones de más, ¿sí? Que de repente, por ejemplo, me dicen, es que yo me encariño. Muchos voluntarios de repente, es que a mí me duelen todos los pacientes, etcétera, como lo veíamos con Gaby. Ahorita no está porque está en una cita, pero de repente, esa parte, ¿sí? Donde no hay una división, digo, es tanto el afecto, la sensación, que tú ya sabes que vas a pasar por ahí. Entonces, mejor decides no hacerlo, ¿sí? Es un apego también, pero mejor tú dices, bueno, si voy a pasar por ahí, pues ¿para qué? ¿Se acuerdan que les comentaba de esa canción, la de No me vuelvo a enamorar? Dice, totalmente, ¿para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué. O sea, entonces de ahí surge que pues mejor evita. ¿Por qué? Porque se sabe vulnerable, porque sabe que en un momento dado, como está, ahora escucho mucho eso de se va como gorda en tobogán, dice, no sé por qué dicen eso, porque también los gordos también nos iríamos. Entonces, digo, no nomás las gordas, los gordos también nos vamos como gordo en tobogán, digo, para no ser discriminativos. Entonces, pero sí es esa parte de que, pues tú lo evitas y entonces no te relacionas. Es una parte que, por ejemplo, en este caso, no es que sea inútil, también es una situación de protección. Les digo, yo sé que los médicos a veces nosotros criticamos mucho esa parte, como les comentaba hace rato, de a veces lo creemos inhumano, pero a veces es lo más humano. Lo más humano es protegerte. ¿Y cómo te proteges? Pues poniendo una barrera para que no te duela, ¿sí? ¿Ustedes nunca han puesto una barrera, así como que para que no nos duela en algo? ¿Sí? Los que son papás de esta parte también así dicen, a los hijos a veces no dicen, mejor le pongo el límite, porque si no le pongo el límite, me voy, ¿sí? Entonces, a veces somos evitativos, no queremos,
¿sí? Entonces, ese tipo es un tipo de apego que aunque lo estás evitando, te duele, ¿sí? De repente, por ejemplo, en los papás, les digo, sobre todo los papás de una escuela anterior, ahora hay otros tipos de papás, pero cuando eran esos papás autoritarios, donde se decía que el papá tenía que ser la autoridad, tenía que ser que pusiera las reglas, donde es inamovible. Y los que son papás y los que tenemos experiencia en formación, sabemos que así debe de ser, porque si te mueves un poquito, ya los muchachos ya te brincan, ¿sí? Sí, hay esta parte del estilo de ser un papá amigo, un papá confidente, etcétera, pero tampoco te salva, ¿sí? Porque cuando se te tiene que dar disciplina, es disciplina. No sé si por aquí haya psicólogos educativos, pero es parte del desarrollo moral, ¿sí? El que haya disciplina. Y obviamente, ¿quién lo tiene que hacer? Pues la figura rígida. ¿Sí? Y a veces no es el papá, a veces es la mamá, a veces el papá es el barco. Hay papás muy barcos, sobre todo ahorita que hay esto de separaciones, ¿sí? Y que se quedan con la mamá, los papás que vienen a visitar un día, pues todo lo complacen. ¿Por qué? Porque nomás están un día. ¿Y qué pasa? Pues que la mamá es la que se hace la rígida, la mala, la esto, la el otro, pero alguien tiene que poner disciplina. Entonces, esta situación del tipo evitativo es una situación de protección, es para no sentirte vulnerable, ¿sí? Les digo, y esto le digo también, porque no podemos andar con la vida de que ay, los doctores son malos, no. Los doctores son doctores y hacen su trabajo lo mejor que pueden. Pero obviamente son humanos. Sí, hace poquito estaba, ahora con lo del COVID, sí, Raquel dice, disciplinar también es amar, claro que sí. Y estaba un doctor que pues obviamente tienen muchos ingresos, muchos ingresos, muchos ingresos, y ¿qué es lo que pasa? Que no tienen el material suficiente, que no hay las camas suficientes, él en su desesperación tuitea, dice, por favor, ya métanse a sus casas porque no podemos, ya estamos. Obviamente habla desde su experiencia y habla desde su necesidad y habla desde lo que él médicamente ve. No, pues le llovieron críticas, sí, usted nos va a mantener, usted de esto y usted del otro, etcétera, etcétera. O sea, el pobre terminó aporreado, ¿verdad? Entonces, la situación es que a veces no comprendemos, hasta le cuestionaron su vocación. Le dijeron, pues si no quiere ser el doctor, ¿para qué se mete? O sea, realmente a veces las personas somos higaditos para ellos. ¿O no, Ignacio? ¿No te pasó a ti? Bueno, desde el anestesio a veces no hay tanta relación con el paciente, pero me imagino que sí te ha pasado en algún momento dado. Daniela, lo que te vas a enfrentar, ¿eh? Así que tú ponte bien las pilas y desarrollate para que puedas. Y no se te olvide que eres humana. Sí, y la situación es mediar. Sí, también desde... Ignacio, te escuchamos. También desde la anestesiología. También desde la anestesiología también hay relación con el paciente, generalmente, y esa tiene que ser muy cuidadosamente ejercida porque estamos desde el preoperatorio, cuando va a hacer uno la valoración del paciente, regularmente están los familiares, por decir algo, están los familiares y preguntan qué va a pasar, va a ser anestesia general o de medio cuerpo, como coloquialmente se dice, o va a salir bien, no se le vaya a pasar la mano, porque es muy recurrente eso. Se le pasó la mano en la anestesia, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy cautos y empáticos, como dices, como tú lo has repetido en muchas ocasiones, empático con las personas para mitigar las preocupaciones, mitigar lo que pueda pasar. Y después en el postoperatorio también, a mí me enseñaron cuando estuve desde la residencia que había que hacer una visita posanestésica. O sea, después al día siguiente de la operación o en la tarde del día que se haya sido la operación, ir a visitar al paciente
ir a visitar a la familia, resolverle sus dudas, qué pasó, cómo está, cómo va a evolucionar, si va a tener náusea, va a tener vómito, en fin, aclararles tanto al paciente como a los familiares todo lo que conoce uno que va a suceder y dependiendo también del tipo de anestesia que haya uno utilizado. Por ejemplo, si es un bloqueo a nivel de columna lumbar, pues regularmente van a sentir ya despiertos, van a sentir adormecimiento en la mitad del cuerpo. Entonces, no se preocupe, va a sentirse así un rato, pero poco a poco va a ir adquiriendo nuevamente la sensibilidad. En fin, dar ayuda pre y post anestésica. Claro. Y por eso es que ando en esas andanzas. Muy bien, y muchas gracias. Marta, no sé si tú quieres comentarnos algo también de esa vivencia como médico. Bueno, pues en el área de radiología, pues ahí casi no nos acercamos al paciente, excepto cuando estamos haciendo ecosonogramas. Pero como son tantos pacientes, a veces hasta 30 pacientes en un turno, pues es lo más básico. ¿Dónde le duele? ¿Por qué lo llevaron? Pero no hay No hay una interrelación tanto. no hay interrelación. Y pues nada más vemos las placas todo blanco y negro y ahí es donde decimos el diagnóstico para el médico tratante, pero en realidad nosotros es muy poco. Cuando nos preguntan, vulgarmente o coloquialmente decimos, peloteamos al paciente, allá su médico le va a decir, por ese miedo, es el diagnóstico que nosotros vemos en las radiografías, en los estudios. Claro. Muy bien, gracias Marta. Entonces les digo, el apego evitativo no es del todo malo. Les digo, es para protección de las personas también. Pero lo ideal es que en un momento dado pues puedan llevar hacia otro punto ese apego, ¿no? O sea, nada más el sentir, el saber cómo se siente un paciente y saber, digo, siempre es una de las preguntas que ya lo habían comentado, como hace rato Jermis preguntaba, del llanto. Le digo, pues es una actitud humana, le digo, a final de cuentas, le digo, y eso ya es estilo de cada quien, les digo, pero lo ideal es que, pues, si es un contacto humano, ¿se acuerdan que parte del acompañamiento es esa cuestión, pues es de un humano a otro humano? O sea, yo no puedo estar así inmóvil de no pasa nada, sí pasa, pero también yo tengo que entender entonces cuál es mi parte de mi vocación, de lo que yo estoy viviendo o de lo que yo en un momento dado estoy escogiendo hacer. Le digo, porque bien puedo ser psicólogo terapeuta de lenguaje, le digo que también se hace psicología o terapeuta familiar o de niños o lo que sea, pero si es un área muy específica, que es la parte del apoyo de paciente terminal, pues yo tengo que tener claro que con lo que yo voy a trabajar son con los sentimientos que circundan la muerte, ¿sí? Muy bien. El tipo preocupado, en este caso, el tipo de apego preocupado es precisamente un apego ansioso, ¿sí? Un apego de saber qué es lo que va a pasar con lo que estoy viviendo, con esa parte y si me apego demasiado, y si esto, o sea, está demasiado preocupado por cómo va a funcionar una relación, que está más preocupado por cómo va a funcionar que por la relación en sí, ¿sí? Entonces, este tipo de apego, pues se preocupa y también en un momento dado por la ausencia de esa persona. Entonces, llega a ser también un poquito de evitativo al no querer pensar qué va a pasar si yo no tuviera esto, si yo no tuviera el otro. Por ejemplo, las preguntas que le lanzaba, ¿qué pasaría o qué cambiaría en mi vida si ya no estuviera si la persona ya no figurara en la vida? Pues ahí es donde se responde precisamente esto, o sea, qué tan preocupado esté, ¿sí? En la relación, digo, porque obviamente es relaciones familiares, relaciones humanas, de repente nos ha tocado, me acuerdo que en algún curso de verano de hace
pues ya bastante tiempo, una señora me comentaba o nos comentaba, nos compartía que ella había educado a su hijo en la libertad, porque ella quería que fuera un hombre de bien, quería que fuera un hombre que saliera por sí mismo, etcétera. Entonces, el chico, recuerdo que pues había salido muy bien, hizo el sacrificio de pagarle una universidad privada y se fue a un intercambio. Y claro, era una situación de orgullo para la mamá porque pues se había ido de intercambio, un muy buen alumno, etcétera. Pero con la suerte que allá donde se fue, pues se casó con una persona de por ahí, o sea, no me acuerdo si de Turquía o pues de por ahí, de algún lado, de ahí de Europa. Entonces ella estaba ahora enojada, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que había hecho, dice, ¿cómo es posible que yo eduqué, etcétera, etcétera, se fuera y ahora estoy sola? Dice, pues para eso mejor no lo hubiera yo educado así, ¿verdad? Entonces, pues digo, es parte del riesgo, digo, porque a final de cuentas, ¿qué es lo que tú quieres? Pues que la persona salga, viva, vaya adelante, y dentro están sus decisiones, y este será un riesgo. Digo, tal vez no se veía tan cercano, pero a final de cuentas será un riesgo que la persona saliera. Otro caso en el acompañamiento de papás con hijos con cáncer, en este caso fue un caso de sobreviviente. El chico pues ya había sobrevivido a pues a dos reincidencias, o sea, ya era su tercer ciclo de tratamientos y había salido adelante gracias a todos los cuidados, a Dios, a lo que sea, pero había salido. Pero entonces el muchacho tenía intenciones vocacionales de deporte extremo y aparte era en otra ciudad. Entonces la mamá tuvo esa situación de ese apego preocupado porque dice, tanto que le batallé, tanto que esto, para que a final de cuentas mi hijo me dejara, para que se vaya a hacer. Entonces ahí les digo que es importante, a veces no siempre tienen que venir al psicólogo, sino que como ya lo habíamos tratado, ya habíamos tratado eso en algún tiempo, el papá mismo fue el que le dio la intervención y le dijo, mira, nosotros luchamos, pues dice, ¿para qué luchamos? Para que nuestro hijo viviera. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ah, bueno, pues ya está vivo. Entonces ahora tiene que tomar los riesgos de la vida y tiene que tomar el riesgo de que tiene que seguir su vocación, de que tiene que seguir lo que está haciendo. Entonces, si nosotros lo vamos a tener aquí por el miedo a que le vaya a pasar algo, dice, pues entonces, ¿qué hicimos? Entonces, estos son ejemplos de esos tipos de apego preocupados, de apegos ansiosos, que en un momento dado pues hacen que la familia, que las personas, pues no lo vivan con tanta soltura o con tanta independencia. La idea es precisamente que lleguen al tipo seguro, tipo autónomo, pero a veces no todos lo van a hacer con la misma facilidad. El tipo irresuelto o el tipo desorganizado de apego es el tipo de apego que precisamente como que no da pie con bola, como que tú sabes que estás ahí, pero no sabes cómo organizar tus sentimientos, no sabes cómo organizar tus pensamientos. La parte del llevar a cabo las acciones te dan miedo, te dan ansiedad, te pueden dar hasta depresión, precisamente por no identificar bien el tipo de apego que la persona está viviendo y que en este caso lo ideal es que vuelva a la parte segura, la parte organizada, que realmente diga, bueno, a ver, ¿qué es lo que estoy sintiendo o estoy dejando de sentir por esto, por aquello? Entonces, sí es importante. Otro tipo, el último, en este caso, es la función reflexiva, ¿sí? Esta parte es una parte muy interesante porque es la que lleva a la reflexión de saber por qué yo estoy tan apegado, qué es lo que tengo, ¿sí? Y ese sería un ejercicio de hacer, estas personas que ustedes dijeron que son significativas, ¿qué las hace significativas? El simple hecho de ser, sino algo representan ustedes para ser significativas, ¿sí? Algo les da de representación en su vida. Digo, independientemente de la relación que lleven, o la relación que sea, madre, padre, hijos, lo que sea, es qué representa en ustedes y qué hace
que precisamente ustedes estén ahí? ¿Sí? Esa es una pregunta básica, base, porque precisamente nos va a responder, o la respuesta es los tipos de apegos que tenemos, ¿sí? En el caso, digo, yo puedo decir, pues es que es mi mamá, y mi mamá es muy importante, y sí, ¿y qué pasa con la mamá? Pues ella tiene su vida, y yo la tengo, y su vida lleva un matrimonio, lleva un esposo, lleva otros hijos, ¿sí? Porque no soy el único, ¿sí? Entonces, pues obviamente que también esa relación, es decir, ¿y qué pasa con eso? Bueno, ella inició su vida muchísimo antes de que yo naciera y obviamente que no sé cuándo va a ser, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo que aprovechar en este momento? Bueno, el poder vivenciar, el hacer recuerdos, el demostrar el afecto, el sentir que me lo demuestra, o sea, la correspondencia en esta parte del afecto y que sabemos. ¿Y esa persona algún día va a morir? Sí. ¿Y qué significaría para mí que esa persona muriera? Pues para mí significaría, pues sí, en un momento dado una vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado a una mamá de teléfono, o sea, de que le hablo y me contesta, y ya sé que me va a contestar, pero el día que no me conteste, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, eso que me está dando esa relación, ¿yo de dónde lo voy a obtener? ¿Sí? Y a veces esa es la situación difícil. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde lo vamos a acomodar. ¿Sí? No sabemos. Digo, sí, nos va a dar tristeza y nos va a dar nostalgia, etcétera. Pero también es irrisorio, ¿verdad? A veces damos eh, hacemos esos comentarios idealistas y románticos de decir, nunca te mueras, nunca me dejes. Pero la situación es que tal vez algún día la persona se va a morir o me voy a morir yo. O sea, esa misma circunstancia. Como les digo, como yo ya llevo varios añitos en esto, yo le comentaba a mi mamá hace bastante, ya hace, pues que sea, ya llevo yo 20 años, más o menos pude comprar mi primer servicio de mortuorio, mi plan digo el primero, no es que ya me haya muerto varias veces, sino que he comprado varios porque pues a veces se ocupan para otras personas, ¿verdad? Si no decir, ya cuántas veces se murió. Entonces, yo bien práctico, obviamente yo ya había hecho mi especialidad en cuidados paliativos, manejo del dolor, etcétera, ya tenía yo vista mi muerte y todas esas cosas, y una vez le dije, le digo, ¿qué crees? Le digo, ya compré mi plan funerario, le digo, así para que no batalles, le digo, mira, ¿qué va a pasar? Pues si me muero aquí, pues me van a incinerar y ya te van a llevar las cenizas, y pues ya haces lo que quieras, para que sepas, porque pues siempre también en esto es hablar de eso y qué es lo que va a pasar, ¿no? Ándale que me contesta, dice, pues será el sereno, dice, pero si yo no puedo ir, dice, yo quiero que te traigan hasta acá. Le digo, ¿qué me vas a poner en exposición o qué? Digo, no, es que dice, yo quiero saber que realmente te moriste, es una necesidad real, digo, que no las cenizas que me están trayendo sean de cualquier persona. Eso les decía hace como unos 18 años, 16 años. Ahora lo volvimos a platicar y pues ahora sí es así. Ahora ya no vas a saber, le digo, ahora tienes que confiar, digo, porque te van a traer, digo, si me muero de COVID, pues te van a traer unas cenizas y ¿qué será? ¿Cómo vas a saber que soy yo? Le digo, así que también todas esas cosas van cambiando. Entonces, es como les decía, todo esto es como llevar a la parte reflexiva de que cuáles son mis apegos, ¿sí? Le digo, y ahora sí que tomando en cuenta mi historial es afectivo, que ya les comentaba, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Esa parte de mi vulnerabilidad, ¿sí? Esa parte insegura que tengo yo, ¿sí? Y mi historia de abandono. Entonces, todo este cúmulo de sentimientos o acciones o puntos es lo que me va a llevar precisamente a pensar en dónde tengo que desarrollarme, ¿sí? Sí, ¿qué es lo que me hace falta? Si es una situación, por ejemplo, de pareja también, es importante. ¿Por qué? Porque pues, es el compañero de tu vida, ¿sí? Es la compañía que tú vas a tener, es la persona con la que decidiste tener hijos, con la que decidiste, pues, crear una familia. Y sabemos que eso
en algún momento dado se puede ir, o porque te mueras, o porque pase otra, o porque pase otro, ¿verdad? Dependiendo del caso, y se puede romper, y hay una fragilidad que la intención es que no se pierda, pero pasa, ¿sí? Por diferentes circunstancias. Entonces, es el cómo lo reflexionas y lo vives. Para las personas que, por ejemplo, somos hijos de padres separados o somos hijos de padres que alguno falleció y que por alguna cosa hay otro padre, no es mi caso, pero bueno, hago empatía, pues obviamente también es esa reflexión hacia uno, cómo va uno colocando esa parte de esos afectos, o de papá, o cuando son padres que se vuelven a casar, les digo, generalmente, pues es cómo proyecta y cómo se introyecta en uno, y eso también, pues te va dando tus sentimientos de seguridad, de vulnerabilidad, de acción, porque a veces las personas que llegan, pues obviamente que no son iguales a las personas que se fueron, y también tiene que ver mucho el carácter, mucho esta situación del cómo. Por eso siempre es importante la convivencia. Entonces, haciendo una recapitulación, está el tipo seguro, en el de donde tú estás bien, donde estoy yo está bien, caminamos juntos un tiempo, que puede ser minutos, años, etcétera, pero siempre vas a ser tú y yo siempre voy a ser yo. El tipo evitativo, precisamente, donde en un momento dado, pues es una seguridad que uno tiene y que uno se da para evitar sentir emociones y obviamente no apegarse. El preocupado que está más preocupado por cómo va a ser la relación que en la relación misma, el tipo irresuelto, desorganizado, que también tiene que ver con el cuando ya no divido de hasta dónde eres tú y hasta dónde soy yo. Digo, a mí realmente nunca me ha pasado esa parte, entonces personalmente me cuesta trabajo así como pensar en eso, pero sí me han tocado con pacientes que de repente no se divide cuándo es la decisión de uno y cuándo es la decisión de otro, porque están tan compenetrados que a veces ya no se sabe cuál es o hasta dónde es el límite. Y la función reflexiva, que en un momento dado pues nos lleva siempre a pensar en qué tipo de apego tenemos y cómo lo vamos a ir desarrollando. ¿Sale? ¿Preguntas o dudas? ¿Nada? Daniel, ¿todo bien? ¿O? Sí, la función reflexiva es digamos, como muy común en los tipos seguros autónomos. Hacen como ese paso previo de reflexionar qué es lo que me da esta relación, esta persona, qué representa en mi vida, qué me da. Lo ideal sería que sí, no todos llevan la parte reflexiva. Hacia allá es donde tendríamos que llevar también, hacia la parte de reflexión, porque a veces el tipo seguro es tan seguro que lo maneja. Hay unas personas que, por ejemplo, no hay que confundir el tipo seguro con la persona práctica. Hay personas prácticas que dicen, se murió, dice, y el muerto al hoyo y el vivo al gozo. O sea, eso puede ser más un tipo evitativo, de no querer sentir, ¿sí? Más que una persona segura que dice, pues ya se murió, pues ya. No, una persona que lo checa, digo, tiene sus afectos y sabe y lo despide y dice, pero marca la relación posterior como una relación sana, ¿sí? Un tipo seguro. En los tipos evitativos no, en el preocupado tampoco, en el resuelto tampoco. En estos tres particularmente hay una situación que se queda tan vulnerable que lo que veíamos antes, ¿no? Que la persona hace como que hace la función de que pues puede llegar a tener otro tipo de enfermedad, o sea, de llegar a la ansiedad que lo va a enfermar o a la depresión que lo va a enfermar. ¿Sí me explico? Muy bien. Sí, dicen aquí que el descanso. Vamos a descansar 10 minutos, ¿les parece? Muy bien. Bueno, entonces nos estamos viendo en un ratito. Les ¿Vale? haría una pregunta. ¿Cómo Sí, hacen dime. para grabar el programa? Lo guarda Andrés u Omar. Ya. El programa, ¿quieres decir la clase?
Sí, exacto, la clase Ah. para que se graben y nos las envíen. Sí, ya hace rato en el chat le estuvieron poniendo quién quiere y cuáles son las que quieren que les graben, que les manden. Ya. Eso lo ves con él. ¿Sale? Y que nos recomiendes algún libro o algún autor que hable sobre el apego y el desapego. Es precisamente Bowley. Bowley Ok. tiene sus tratados. Consigo la bibliografía y se las paso. ¿Sale? Sí, gracias. Para servirte. Ya nos vemos.